Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama concede una audiencia virtual al Sikyon Penpa Tsering y a las tres Kalons. Su santidad el Dalai Lama dice que el enfoque de camino medio es una opción realista para preservar la cultura del Tíbet. Su santidad el Dalai Lama expresa su pésame por el fallecimiento del expresidente de Sudáfrica, F.W. de Klerk. El Sikyon asume el cargo como Kalon de 4 departamentos de la Administración Central Tibetana. La Administración Central Tibetana celebró conferencias de funcionarios de asentamientos y cooperativas agrícolas. La comisionada de justicia Karma Dadul es la comisionada de justicia en jefe pro tempore. Delegados tibetanos participan en la cumbre del clima de la ONU, COP26. El Comité Permanente de Estrategia celebra su primera reunión. Representantes de las oficinas del Tíbet participan en la presentación de un libro, en una charla sobre el Tíbet y visitan un centro budista. El 17º Parlamento tibetano comenzará las próximas sesiones en marzo de 2022. El viernes de esta semana, el líder espiritual tibetano, su santidad el Dalai Lama, concedió una audiencia virtual al Sikyon Penpa Tsering y a las tres Kalons del 16º Kashag. Durante la reunión virtual de una hora de duración, su santidad el Dalai Lama habló sobre la importancia de preservar el idioma y la cultura tibetanos y la necesidad de construir una sociedad altruista basada en virtudes como la compasión y el buen corazón. Trato de hacer un esfuerzo concertado para promover la paz en el mundo basándose en la sabiduría del antiguo conocimiento indio y es importante que todos también sigan el ejemplo, instó su santidad al Sikyon y a las tres miembros de su gabinete. El Sikyon Penpa Tsering y las tres Kalons, Kalon Tharlam Dolma Changra del Departamento de Educación, Kalon Dolma Yari del Departamento de Seguridad y Kalon Norsin Dolma del Departamento de Información y Relaciones Internacionales, informaron a su santidad el Dalai Lama de sus respectivas carteras y también hablaron de sus esfuerzos futuros. El Sikyon Penpa Tsering, al mismo tiempo que expresó su profunda fe y gratitud a su santidad el Dalai Lama por su liderazgo, lamentó que él y las tres miembros de su gabinete tengan que seguir firmes en su determinación de actuar según las visiones y los consejos de su santidad. La reunión virtual del viernes con su santidad es la tercera para el Sikyon Penpa Tsering desde que asumió el liderazgo del Ejecutivo de la Administración Central Tibetana en mayo de este año, y la primera para las tres Kalons que prestaron juramento el miércoles de la semana pasada. El miércoles de esta semana, su santidad el Dalai Lama dio una charla sobre la compasión y el amor. Su santidad volvió a enfatizar la necesidad de combinar la educación moderna y el conocimiento indio antiguo sobre el entrenamiento de la mente para hacer una contribución significativa al conocimiento en este planeta. Al responder una pregunta de la audiencia, su santidad el Dalai Lama mencionó que el enfoque del camino medio es una opción realista para que los tibetanos preserven la cultura del Tíbet. I lost my own country, freedom, lot of destruction. But then, whether can overcome these problems, thinking, try my sort of approach regarding Tibet, middle wave approach. Not so out of anger or Tibetan independence like that. So we should, Chinese also, human brothers, sisters, and traditionally Buddhist country. So nowadays, more and more Chinese now really showing interest about Buddhism. So, my middle wave approach is we remain part of People's Republic of China. At the same time, our unique cultural heritage must preserve. And eventually that even millions of Chinese also get benefit. La charla virtual fue organizada por el Instituto Nacional de Gestión de Desastres. El viernes de la semana pasada, su santidad ofreció su más sentido pésame a la familia del fallecido expresidente de Sudáfrica, F.W. de Klerk. En su mensaje de condolencia, su santidad recordó al difunto expresidente como un hombre de principios que trabajó incansablemente por los derechos de cada individuo para lograr la paz y la armonía en la sociedad.
El jueves pasado, junto con el nombramiento de 3 nuevos Kalons o ministros del gabinete para el Departamento de Educación, el Departamento de Seguridad y el Departamento de Información y Relaciones Internacionales, el Sikion Penpa Tsering asumió un cargo adicional con efecto inmediato como Kalon para el Departamento de Religión y Cultura, Hogar, Finanzas y Salud. El Departamento del Hogar organizó la 8ª Conferencia sobre Agricultura y Cooperativas y la 14ª Conferencia Administrativa de Funcionarios de Asentamientos Tibetanos. El Sikion Penpa Tsering asistió a la sesión de clausura de la Conferencia Administrativa de 3 días de Asentamientos Tibetanos junto con otros dignatarios de la Administración Central Tibetana. A la Conferencia sobre Agricultura y Cooperativas, que se celebró después de un intervalo de 14 años, asistieron 18 asentamientos tibetanos de base agrícola en la India, Nepal y Bután, y 15 cooperativas tibetanas en la India. Tras el anuncio oficial de la jubilación del comisionado en jefe de justicia, Sonam Norbu-Dakpo, la comisionada de justicia Karma Dadul asumió el cargo de comisionada en jefe de justicia interina a partir del lunes de esta semana. De acuerdo con el procedimiento judicial, el comisionado en jefe de justicia interino será asumido por uno de los 2 comisionados de justicia que tenga más años de servicio. El excomisionado del Tribunal Supremo, Sonam Norbu-Dakpo, ha servido durante un periodo de 40 años en cargos dentro de la comunidad tibetana en el exilio. Un equipo de ambientalistas tibetanos participó con éxito en la Cumbre del Clima de la ONU, COP26 en Glasgow, para destacar la importancia ecológica y los desafíos ambientales actuales en el Tíbet. El equipo organizó paneles de discusión sobre los nómadas tibetanos, el papel del Tíbet en el sistema climático global y explicó por qué el Tíbet debería ser parte de la conversación sobre el clima global. También discutieron cómo la ocupación china del Tíbet está empeorando su crisis ambiental y las medidas que están tomando los activistas dentro y fuera del Tíbet para combatir la degradación ambiental. Junto con un sólido equipo de la COP26 del Tíbet, un gran número de la comunidad tibetana del Reino Unido también se unió a un gran número de manifestantes en la marcha popular para exigir justicia climática para el Tíbet. El martes de la semana pasada, el Comité de Estrategia Permanente de la Administración Central Tibetana celebró su primera reunión en Dharamsala. La reunión se llevó a cabo durante 3 días. Presidida por el Sikion Penpa Tsering, la reunión deliberó sobre los programas y objetivos del nuevo comité. Aunque anteriormente se realizó una reunión interina del Comité Permanente de Estrategia, esta es la primera reunión del comité en la que están presentes todos los miembros y asesores. El nuevo Comité de Estrategia Permanente se estableció después de que el 16º Kashag disolvió el anterior grupo de trabajo sobre negociaciones sino-tibetanas. Los representantes de la Oficina del Tíbet en Washington, D.C., la Oficina del Tíbet en Moscú y la Oficina del Tíbet en Londres participaron en varios eventos, incluido el lanzamiento de un libro, la visita a un centro cultural y una charla sobre el Tíbet. El domingo de la semana pasada, el representante Godup Tsering y el secretario Tashi Dondup de la Oficina del Tíbet Washington, D.C. asistieron al 4º día anual y celebración del Deepavali. El evento fue organizado por la coalición hindú estadounidense, encabezada por Sri Tiwari y el embajador Kapoor. En nombre de la Oficina del Tíbet Washington, D.C., el oficial de enlace chino Sultrim Gyatso asistió el sábado de la semana pasada al lanzamiento del libro del destacado académico chino Hu Ping. El nuevo libro de Hu Ping trata temas de democracia y cambios demográficos en China. El representante honorario Telo Tulku Rinpoche de la Oficina del Tíbet en Moscú visitó varios centros budistas para obtener una evaluación de los desarrollos y recopilar información sobre sus necesidades y resolver sus desafíos. Rinpoche también visitó la Sociedad Budista de Moscú y el complejo del antiguo Museo Roerich, que es el lugar donde se construyó la primera estupa budista a fines de la década de 1990. La Oficina del Tíbet Londres y la comunidad tibetana en Gran Bretaña organizaron una charla titulada Introducción al medio ambiente tibetano y el cambio climático, para estudiantes y jóvenes tibetanos en el Reino Unido para brindarles la oportunidad de escuchar a 4 investigadores y defensores del clima tibetanos durante la COP26 de Glasgow. Entre los ponentes estaba la señora Dachen Palmo, investigadora del Instituto de Política del Tíbet de la Administración Central Tibetana, la señora Tenzin Chökyi, investigadora principal del Tibet Watch, y la señora Lobsang Gyatso, asistente de investigación y de campañas del International Tibet Network, y la señora Pema Dolma, directora de campañas de Students for a Free Tibet. Según el anuncio oficial emitido por la Secretaría Parlamentaria el lunes de esta semana, el 17º Parlamento tibetano celebrará su segunda sesión del 14 al 18 de marzo de 2022 y la tercera sesión del 21 al 31 de marzo de 2022. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.